continuaremos entonces trabajando con los polinomios. Vamos a identificar dentro de los polinomios ciertos elementos, ciertas características y hoy vamos a estudiarlas. Una de ellas son los elementos de un polinomio. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en ese polinomio? Supongamos el siguiente ejemplo. El polinomio siguiente se llama Q y la variable es lo que aparece dentro del paréntesis. Y ese es igual a 10x a la 5 menos 1/5 de x a la 2 menos x más 7. Los elementos, cuando nosotros le pedimos ubicar cuáles son los elementos dentro de un polinomio, los elementos son los siguientes. Debemos determinar los términos, los coeficientes, la variable y el término independiente. Vamos a colocar y vamos a definir cada uno de ellos. Los términos. ¿Quiénes son los términos dentro del polinomio? Son los sumandos y los restandos que aparecen en el polinomio. Fíjate que tenemos aquí un término, aquí hay otro restando o sumando, este otro término, aquí hay otra suma, otra resta, otro término y aquí de igual forma. Entonces, ¿cuántos términos tiene ese polinomio? 4 términos. Siempre para colocar los términos los vamos a separar por comas. Incluye tanto el valor que está delante de la x como la variable y también su exponente. Entonces lo colocamos de la siguiente forma. El primer término, 10x a la 5, coma. Segundo término, menos 1/5 de x a la 2, coma. Tercer término, menos x. Cuarto término, el 7. De esa manera encontramos entonces los términos. ¿Cuáles son los coeficientes? Los coeficientes son los valores que se encuentran delante de la variable, que en este caso, o de la letra que aparece en el polinomio, que en este caso es la letra x. Fíjate que en este caso, en el primer término tenemos un valor que es 10, entonces el coeficiente, el primer coeficiente es 10. Lo separamos por coma. El segundo coeficiente es menos 1/5, el valor que aparece delante de la letra o variable. El tercer coeficiente sería, fíjate que aquí está menos x, pero siempre se coloca el número 1 porque se sobreentiende que está. Fíjate que si yo multiplico 1 por x me da el mismo valor. Si yo multiplico 1 por 3 es 3, 1 por 4, 4. Es decir, el coeficiente de acá, aunque no esté, siempre va a aparecer el número, en este caso como es negativo, aquí el coeficiente sería menos 1. Ahora bien, en este término, en el 7, ustedes dirán, pero eso no es un coeficiente porque no hay ninguna variable allí. Se sobreentiende que está. ¿Cuál es la variable? X a la 0. ¿Qué significa x a la 0? X a la 0 es un valor en matemática que representa el número 1. Es decir, x a la 0 es 1. Si yo multiplico 1 por 7 me da el mismo valor. Es decir, que si se coloca x a la 0 o 1 es lo mismo. Por eso es que en la mayoría de los casos ustedes van a ver que no aparece el x a la 0, sino que aparece un término solo. Pero fíjate que si hay una x o una incógnita delante de en el último valor, que en este caso el término sería el 7. ¿Ok? ¿Cuál es la variable? Allí es muy sencilla verla y ya les había dicho que la variable que ustedes van a trabajar es la que aparece encerrada en el paréntesis, en este caso la x. ¿Cuál es el término independiente de ese polinomio? Es el valor que aparece acompañado con x a la 0, que en los polinomios puede aparecer como puede no estar. ¿Y cuál es ese término? Fíjate que como estamos hablando de términos, entonces sería el valor, que en este caso, que está acompañada de x a la 0, sería el 7. Y esos son los elementos del polinomio. Entonces, cuando nosotros coloquemos un polinomio y yo les pido a ustedes que verifiquen cuáles son sus elementos, son 4 elementos que debemos determinar: términos, coeficiente, variable y término independiente. Otra de las partes que vamos a trabajar dentro de los polinomios son los términos semejantes de un polinomio. ¿Cuándo dos términos son semejantes?
2 o más términos, pueden haber 3, 4, 5 términos semejantes. Lo importante es saber identificar cuándo son semejantes esos términos. ¿Cuándo son semejantes? Cuando tenemos varios términos y la variable sea la misma, es decir, coincidan las variables. Y los exponentes de esa variable también deben ser iguales. Fíjate en este ejemplo. Yo tengo el término 3x a la 4 y el término 10x a la 4. El coeficiente del primer término es 3 y el coeficiente del segundo término es 10. No importa cómo sean los coeficientes, pueden ser fracciones, pueden ser números positivos, negativos, cualquier valor. Para que sean semejantes, lo que debe coincidir o ser igual es la variable y el exponente. Fíjate que en el primer término la variable es x y el exponente es 4, al igual que en este segundo término, donde x es la variable y 4 el exponente. ¿Qué decimos entonces? Que este término es igual o semejante a este segundo término. ¿Qué podemos resolver cuando tenemos dentro de un polinomio términos semejantes? Unificarlos y hacer un solo término. ¿Cómo resolvemos eso? Resolviendo las operaciones de suma y resta con los coeficientes. Es decir, yo tengo acá el término 3x a la 4, positivo. Y este término también es positivo, es decir, más 10x a la 4. Resolvemos esa suma. Para resolver esa suma, lo que hacemos es sumar, en este caso sumar, porque tenemos 3 más 10, sumar los coeficientes. Sería 3 más 10, 13. Y colocamos una sola vez la variable con el exponente, que sería x a la 4. En el caso que tengamos, esto es como si yo tuviera 3 manzanas más 10 manzanas, ¿cuántas manzanas son en total? 3 más 10 manzanas serían 13 manzanas. Imaginemos que x a la 4 y x a la 4 sean las manzanas, lo que hacemos es sumar 3x a la 4 más 10x a la 4 son 13x a la 4. Vamos a ver entonces ahora el orden de un polinomio. ¿Cómo se ordena un polinomio? Y hay dos maneras de ordenarlo, que es un polinomio creciente y un polinomio decreciente. Tenemos este caso, tenemos este polinomio y decimos que está desordenado, por decirlo de una manera. M de x igual a menos 16x más 3x al cubo menos 5 más 2 más 22x al cuadrado. Para ordenarlo en forma creciente, siempre para ordenarlo de cualquier manera, lo que debemos tomar en cuenta son los exponentes. Y los exponentes son los que vamos a ordenar. ¿Cómo lo ordenamos? Si es en forma creciente, quiere decir que va en aumento. Es decir, forma creciente va desde el menor exponente hacia el mayor exponente. Y en forma decreciente, pues sería lo contrario. Iría desde el mayor exponente hasta el menor exponente. Entonces, supongamos que yo tengo este polinomio y me piden que lo ordene tanto en forma creciente como en forma decreciente. Fíjate que tenemos acá el exponente. Si no hay ningún exponente, se sobreentiende que es 1. Ya eso lo habíamos visto en clases anteriores. El exponente acá es 3. Fíjate que este es el término independiente, que habíamos dicho que este término era el que era acompañado con x a la 0. Y este es el término de x a la 2. Si es en forma creciente y me están diciendo que ordene los términos tomando en consideración los exponentes, entonces comenzaríamos desde el 0 y en este caso hasta el mayor exponente, que es el 3. Entonces iniciamos 0, 1, 2 y 3. Ordenando el polinomio en forma creciente sería m de x es igual menos 5, iniciando con x a la 0. No coloco x a la 0, pero se sobreentiende que está. Menos 16x, no voy a colocar el 1 porque igualmente se sobreentiende que está allí el 1. Más 22x, x a la 2, más 3, x a la 3. Y ese sería el orden del polinomio en forma creciente, desde el 0 hasta el mayor exponente, que en este caso sería el 3. Y caso contrario sería el polinomio en forma decreciente, que iríamos desde el mayor término hasta el menor término. Entonces sería m de x igual 3x a la 3
más 22x a la 2 menos 16x menos 5. Y ese sería el orden de polinomio en forma creciente y en forma decreciente. Otra de las cosas que vamos a trabajar el día de hoy es la clasificación de los polinomios. Los polinomios se clasifican según varias condiciones, y una de las condiciones que vamos a trabajar es según el número de términos. En este caso, cuando vemos el número de términos, recordemos que un polinomio puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los términos posibles. Pero supongamos que se llamaría, según el número de términos, monomio, cuando el polinomio conste de un solo término. Por ejemplo, m de x igual a menos 3x. Sería un solo término, por eso es que es un monomio. Binomio. Bi, que significa 2. Mo, que significa 1. Entonces sería, si es binomio, entonces sería un polinomio de 2 términos. Por ejemplo, menos 3x a la 4 más 7. Y otra forma de denotar o de clasificar los polinomios según el término sería trinomio, que es aquel polinomio que consta de 3 términos. Por ejemplo, tres términos, tenemos 5x a la 3, 2x y 8. El polinomio de 3 términos. Monomio, un término. Binomio, 2 términos. Trinomio, 3 términos. Y más de 3 términos, entonces lo llamamos, cuando lo llamamos polinomio, aunque todos lo decimos polinomio, pero se clasifican según el número de términos que tengan. Y ya de aquí en adelante serían polinomios. Y otra manera que nosotros vamos a trabajar dentro de la clasificación de los polinomios es según el grado de ese polinomio. Y podemos dividirlos en dos partes: polinomio de primer grado y polinomio de segundo grado, aunque también hay polinomios de tercer grado, de cuarto grado y así sucesivamente. Pero ya con estos dos podemos verificar los demás. ¿Cuándo un polinomio es de primer grado? Cuando el mayor exponente es 1. ¿Cuándo un polinomio es de segundo grado? Cuando el mayor exponente es 2. Por ejemplo, la forma general que tiene un polinomio de primer grado es p de x igual a x más b. Un polinomio de primer grado, un ejemplo, p de x sería 3x menos 2. ¿Cuál es el grado del polinomio? 1, puesto que el exponente que tiene este polinomio es 1, el mayor exponente. Ahora bien, ¿cuándo un polinomio es de segundo grado? Cuando el mayor exponente dentro de ese polinomio es 2. Forma general: ax cuadrado más bx más c. Fíjate que tengo el exponente 2, 1 y aquí el exponente 0. ¿Cuál es el mayor exponente? 2. Sería un polinomio de segundo grado. Caso particular o un ejemplo: q de x igual 2x cuadrado más x menos 1. Ese sería un caso particular de un polinomio de segundo grado. Entonces, un polinomio de primer grado, cuando el grado del exponente, es decir, el grado del polinomio, es decir, el mayor exponente es 1, y polinomio de segundo grado, cuando el mayor exponente es 2. ¿Qué sería este caso? Polinomio de tercer grado sería entonces cuando el mayor exponente es 3, polinomio de tercer grado, y así sucesivamente. Vamos a ver ahora unos casos especiales de polinomios. Vamos a trabajar con ellos 3 casos, que es el polinomio cero o nulo, el polinomio cuando es constante y cuando el polinomio es identidad o polinomio identidad. ¿Cuándo un polinomio se llama nulo? Cuando todos sus coeficientes son 0. Y lo vamos a escribir de la siguiente manera: el polinomio p de x es igual a 0. ¿Por qué? Porque todos los valores son nulos, puesto que los coeficientes son todos 0. Polinomio constante. ¿Cuándo un
polinomio es constante? Cuando para todo valor de x es el mismo resultado. Por ejemplo, lo escribimos así. P de x igual 2. Es decir, que para todo valor de x es 2. Supongamos, puede ser aquí menos 3, 1, 5, un quinto, cualquier número racional, en este caso que estamos trabajando con los números racionales. ¿Y cuándo el polinomio es identidad? Cuando para todo valor de x el resultado sería esa misma x. Por ejemplo, P de x igual x. Si yo tengo para un valor para 1, el resultado también sería 1. Si tengo menos 2, el resultado también sería menos 2. Si fuera un quinto, entonces sería un quinto. Y así sucesivamente. Polinomios nulos, todos los coeficientes 0. Polinomio constante puede ser el resultado cualquier constante. Podemos también escribirlo de esta manera. Y el polinomio identidad, donde para toda x es el mismo resultado, el mismo valor de x. Por último, vamos a trabajar entonces con el caso cuando los polinomios, cuando se dice que un polinomio es completo y cuando se dice que un polinomio es incompleto. Polinomio completo quiere decir que todos los coeficientes deben ser distintos de 0, puesto que si fuera el 0, ese término desaparece, entonces ya no estaría el término, por eso es que es un término incompleto en este caso, que ahorita lo vamos a ver. Pero cuando un polinomio es completo, cuando todos los coeficientes son distintos de 0 y está el grado del polinomio y aparecen todos los términos seguidos de ese grado. Por ejemplo, un polinomio completo. Ningún coeficiente es igual a 0. El grado es 2, entonces debe estar el grado 2, el exponente 1 y el exponente 0. Tenemos 2x a la 2 más 5x y está elevado a la 1 más 1x a la 0, que ya lo habíamos visto que si no están se sobreentiende que allí aparecen. Entonces este polinomio es completo porque es de grado 2 y todos los demás valores deben aparecer. Todos los coeficientes son distintos de 0. ¿Y cuándo un polinomio es incompleto? Cuando hay valores, cuando hay términos donde los coeficientes sí son 0. Por ejemplo, este polinomio es incompleto. ¿Por qué? Fíjate que en el término, el grado de este polinomio es 3. 3, exponente 2, exponente 1 y exponente 0. El exponente 2, el coeficiente es 0. Quiere decir que este término desaparece. Entonces tenemos que el polinomio está incompleto porque está 3x a la 3, x más 8. Cuando el coeficiente sea 0, igual a 0, quiere decir entonces que ese polinomio se dice entonces que es incompleto. Con esto finalizamos por el día de hoy. La invitación es pues a que ustedes lean la guía, interactúen en las aulas virtuales y participen en el Classroom observando los videos, que es la clase tutorial de ustedes. Que tengan un feliz día y Dios los bendiga.